Esto es Gracias por traerlo. GPT Podcast. Un espacio de Flor Naila Rivero y Violeta Vázquez. Un podcast que nos ayuda a decir. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, querida amiga Violeta Vázquez. ¿Cómo Hola, estás? Flor. Bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy contenta que estamos acá en este espacio. Gracias a los que están escuchando este podcast, gracias por traerlo. Y bueno, hoy tenemos una aventura. Vamos a sumergirnos en Sí. el canto de la culpa. Vamos a sumergirnos en la culpa. Un tema súper troncal, nuclear de lo que es nuestro podcast, que hablamos de vínculos mujeres y nosotras mismas y nuestras historias. Creo que la culpa está enervada, así como muy arraigada en todos los temas que estuvimos trabajando hasta hoy. Así que tuvimos que madurar algunos capítulos, episodios para llegar hasta acá. Pero vamos con todo, con la Vamos culpa. con todo. ¿Qué es la Vamos culpa? con todo. Bueno, eh, lo primerísimo que me nace traer es algo de, siento que hay dos lugares que fui en lo largo de este tiempo, sobre todo después de ser madre. Y hay una frase que a mí me queda muy presente, que no sé si es una frase tuya, Viole, o de alguna otra amiga queridísima también, que es: nace la cría, nace la culpa, ¿no? Y siento que la culpa tomó un protagonismo, o mejor dicho, pude estar más atenta a mi relación con la culpa, porque siento que la culpa está entrelazada por, una vez más, por la historia familiar, por el lugar de la sociedad. O sea, hablar de la culpa es una cuestión de género también, para identificar em, donde se tocan los mandatos, donde podemos revisar también cuán rígidas somos, cuánto permitimos que entre nuestra super yo, no este tirano que también viene a decirnos y a mostrarnos qué cosas se salen de esa cajita armada y perfecta. em, y, mm, y después hay otro lugar que fui incorporando, que es este sabor que trae la culpa cuando es generativa, ¿no? Cuando, bueno, asumo que voy a estar saboreando algo de mi culpa, lo que vos traes muchas veces desde la mirada sistémica, como el sabor, el precio de seguir al corazón en un punto también, ¿no? De ampliar ese mapa, de ampliar esa forma. Pero bueno, como ahí, amiga, vos sos una gran No, es una mirada que a mí me interesa explorar porque la culpa eh, es una nube negra que en mi caso se apodera de todo mi diálogo interno, que al fin y al cabo es prácticamente todo lo que uno vive en el día a día, que es su conversación mental. Está la culpa muy presente en mí. Entonces, cuando llegó la mirada de las constelaciones y de la biodecodificación de la culpa como un precio de la libertad, o sea, de, del reconocimiento que muchas veces cuando rompemos patrones familiares, cuando rompemos lealtades invisibles, cuando nos animamos a cambiar la historia, a elegirnos, a ponerle límites muchas veces a los vínculos que más queremos, claro que va a haber culpa, ¿no? Hay una sensación de falta, porque también hay miedo a la no pertenencia, a dejar de pertenecer, Ujú. y que es la otra cara de la culpa. Muchas veces es el miedo, porque la culpa está siempre ligada, y por eso yo creo que le pertenece más al mundo femenino, lamentablemente. Ojalá que algún día cambie y sea más equitativo,
La culpa está en referencia externa. Em, es algo que sucede adentro nuestro, muy en soledad, porque a veces es muy difícil de nombrar y de compartir, porque más allá de decir tengo culpa, después nos cuesta desarrollar, ¿no? Abrir el punto. Pero están en referencia a la mirada del otro. Mm. A si el otro se enojó, a si yo hice algo mal, a si en realidad estoy fallándole a mis hijos, si le estoy fallando a mi trabajo, si estoy haciendo algo que me puede comprometer la salud a futuro o que me puede comprometer tal o cual vínculo. Muchas veces la culpa no está ligada a responsabilizarse, a querer hacer un cambio interno, sino a conservar la pertenencia y la mirada del otro. Entonces, aparece la culpa y después la necesidad de reconfirmar si más o menos lo hice mal o bien y si el otro sigue estando ahí para mí. Mm. Bueno, y en la maternidad es, es un mundazo porque no es solamente la mirada del hijo, sino es la mirada de la sociedad entera a mí como madre. Sí, sí, todo lo dicho, escrito, mostrado, por televisión de lo que debería ser, sí, es como que hay un contenido muy desarrollado, sobre, bueno, esto, el mandato, ¿no? Cómo debería ser. Entonces, cuanto más librito hay sobre cómo debería ser, yo creo que hay más también lugar a que se establezca el estatuto de que lo que se corre de eso, eh, estás out, que es lo que también vos nombrabas como pertenencia, ¿no? No solamente pertenecemos a un sistema familiar, pertenecemos a una cultura, a una sociedad. Eh, Total. Sí, por eso enlazamos la culpa con el miedo, enlazamos la culpa con la hiperexigencia, que Ujú, somos educadas en la hiperexigencia y en la relación a la mirada de la afuera. Hay mm, mucha más mirada, o sea, las mujeres tenemos mucha más alerta en relación a la mirada de la afuera que los hombres que tienen más relación intrínseca con ellos mismos, aunque tienen otros mandatos. sí, Em, por supuesto, igual de fuertes, distintos, pero bueno, la hiperexigencia también nos protege porque por algo la seguimos sosteniendo y si tuviésemos que pensar a la culpa y a la hiperexigencia como un protector, me pregunto yo, ¿un protector de qué sería? Y ujú, yo creo que ese lugar de autocrítica casi permanente, que está muy ligado a la culpa, es un protector infantil de querer tomar el control y pretender que mejorando, como si fuésemos un sistema mecánico, ¿no? Casi fabril, sí, mejorando algunas cosas de la cadena de producción, estemos menos expuestos al rechazo, a la vergüenza, a la falla, a la desvalorización. ujú. Y es un mecanismo de protección también. Sí. Bueno, eso es súper interesante lo que traes, Viole, porque siento que ahí se une también con el darle lugar a la culpa como una emoción más y que toda emoción nos muestra algo de nosotras mismas, ¿no? ¿Por qué estamos eligiendo consciente o inconscientemente hacer foco en esto? Y creo que además de la hiperexigencia, también hay algo en relación al género, a lo que cargamos las mujeres como condicionamiento, que es una hiperempatía, ¿no? Entonces aparece la culpa porque estoy en este, eh, el puente entre el afuera y el adentro, es un puente que se desdibuja constantemente por Total, la disparadores balanza todo el múltiples. tiempo, me traes esta imagen del puente, pero también de la balanza de, bueno, estoy pensando mucho en mí, ¿no? No tengo que pensar más en el otro, ¿no? Claro. Bueno, pero en realidad me dicen que tengo que también pensar en mí, poner límites, pero no, no, vamos a pensar más en el otro. O sea, la culpa ya sea porque no me estoy cuidando o porque estoy cuidando demasiado el entorno, es casi permanente, porque es un sub y baja, o sea, de un lado sube y baja del otro, como si ese fuese nuestro marco de referencia, nuestra medida de las cosas. Mm, No está ni bien ni mal, porque creo que no vamos a eliminar la culpa exacto, y sí. que en todo caso tenemos que repensarla, problematizarla. Después existe la culpa en el mundo concreto, hasta como una figura legal, ¿no? El homicidio culposo, por ejemplo, no es adrede, pero tiene una pena, quiere decir, maté, por ejemplo, en un accidente de tráfico o en una situación accidental,
es mi culpa, pero no fue adrede. Entonces, eh, poder identificar que algo no está impulsado por la malicia es muy importante también, porque estamos en un contexto hostil. Si yo me creo que soy mala madre porque le doy pantallas a mi hijo y eso me genera un montón de culpa, pero no veo el contexto en el que vivo, Ujú, mm. ¿no? Y cuáles son mis, mis, mis ansiedades, mis terrores, mis posibilidades, mis limitaciones. Me quedo con un fragmento súper pequeño, como si yo en realidad pudiese, ¿no? Entonces me culpo porque ellos tengan pantallas como si yo en realidad tuviese la posibilidad, no sé, de permanecer jugando las 24 horas, que es como decir que yo en realidad no corro una maratón porque se me ocurre no correrla, no, no puedo. O sea, hoy por hoy yo no tengo las posibilidades de ser un atleta olímpico. Ujú, Entonces, ¿por qué me propongo ser un atleta olímpico en la maternidad? mm. Si no, no me da, o sea, no me da la psiquis, el cuerpo, no sirvo para eso, no me entrené para eso, no le dediqué tiempo en mi vida a eso, no elegí eso, y el modelo queda en un lugar imposible. Sabes que con esto que decías, este ejemplo de metafórico, me venía, quizás lo viste, y a las que están escuchando, quizás también lo vieron. Hace unos años en Instagram apareció un reel que también en realidad creo que debería estar en como un spot publicitario de alguna marca, eh, donde estaba 2 atletas, un hombre y una mujer, corriendo, y a la mujer, a medida que iba corriendo, se le iban entregando, bueno, todas las responsabilidades, cargas mentales, ¿no? Le daban la bolsa de el supermercado, hasta de bueno, después en un momento le daban el bebé, no sé si en algún momento también la maquillaban, bueno, todos estos debería, y claramente el recorrido llevaba a otro lugar, ¿no? Em Entonces, bueno, yo creo que en relación a poder identificar la culpa y saber diferenciarla también de en esto que decías del homicidio culposo y lo que trae esta figura, bueno, la culpa, una vez una maestra me dijo, es hija de la no acción, ¿no? Nos mantiene en este rulo donde hay una fuerza que trae este relato que podría ser, bueno, ¿dónde está mi responsabilidad? Quizás mi responsabilidad está en afirmar que no soy un atleta, por ejemplo, ¿no? O Ujú, quizás mi responsabilidad está en diversificar mi día, no sé, porque también como está tan unido a la historia personal, no podemos hablar de una generalidad, ¿no? Todas deberíamos ser atletas o todas deberíamos jugar 24/7, que creo que nadie en este mundo está preparado como adulto para atravesar algo así. Pero sí ver dónde, bueno, dónde puedo enfocar, en cuál es mi responsabilidad para no seguir entrando en el rulo de debería, ¿no? En el condicional de debería ser de otro modo, sino ya estoy, pasarlo a gerundio, ¿no? Ya estoy viendo de mí lo que, lo que puedo y lo que no puedo, por ejemplo. Em, y también se asocia, creo, con algunas cosas que ya hemos tocado en este podcast, que son los lugares de renuncia. ujú, total. ¿Qué sentís, Viole? ¿Cuáles son las cosas que te generan culpa? A mí me interesa hacer una biografía de la culpa, estuve pensando, ¿no? Ah, Como ir bien atrás, bueno, ¿no? vamos. Qué culpas recuerdo yo de mi infancia? Mm, Em, Y es interesante porque me apareció la imagen de una vez que con una amiguita robamos una goma de borrar de un, de un local de un shopping, y cómo se me configuró eh, una, una sensación horrible a tal punto de que se lo dije a mi mamá y la fuimos a devolver y me daba mucha vergüenza entrar a devolverla. Em, pero ahí identifiqué también la culpa judeocristiana, porque no solamente era haber robado, sino todo el castigo, ¿no? Que podía llegar a venir mm, porque yo era una mala hija de Dios. Si bien mi familia no era religiosa, yo en ese momento ya, no sé, tenía unas amiguitas que iban a
a una iglesia y entonces hacíamos catequismo y había algo ahí que se me estaba armando en relación al deber ser y el ser buena persona, que creo que es uno de mis mandatos más grandes, que a veces me desdibuja completamente y que sí me transmitió mi madre. Hay algo así como de, bueno, tenés la libertad para lo que quieras, pero que nunca cagar a nadie y nunca que que ese es el peso de ese dictamen caiga sobre vos. O sea, no solamente nunca hacerlo, sino no hay que hacerlo solamente, sino hay que parecerlo. Mm. Eh, entonces ahí se me armó un rulo que hasta el día de hoy me pesa un montón, que es no quedar como la mala de la película. Cualquier cosa, o sea, autolatigarse delante de la gente, llorar si es necesario, pedir perdón de rodillas, pero nunca, jamás quedar como la egoísta, la mala, la narcisista, la que no mira al otro. Bueno, y eso es un generador de culpa permanente, porque uno nunca te da. O sea, y siempre hay alguien que piensa mal de vos, y siempre hay alguien al que no le caes bien, y siempre hay alguien que piensa que te estás mirando el ombligo, y entonces te tenés que quedar adentro de tu propia culpa y entender que la vida tiene control hasta 2 minutos después de vos. Y todo lo otro es del otro. Y eso es difícil de sobrellevar. Después, otras culpas que he tenido y que hasta el día de hoy me torturan en sueños, que ahí también se me juega la culpa con la autoexigencia. Cuando yo estaba en quinto año de la secundaria, me quería venir a vivir a Buenos Aires, vivía en Rosario y no soportaba, o sea, no, me hacían bullying, no tenía ni un solo amigo. Asumo la responsabilidad también porque yo no cultivaba los vínculos, o sea, cultivaba mi vínculo con el estudio, con el aprendizaje, con los docentes, ¿no? Con la mirada de la autoridad y no del par. Pero bueno, yo no quería ir a mi fiesta de egresados, yo no quería, yo lo único que quería era venirme y terminar. Y como había rogado no hacer educación física ese año, o sea, hacer SAF sin actividad física era SAF, bueno. Sí. eh, Ujú. bueno, la sigla era algo así. Y logré hacer SAF y no ir a las clases porque expliqué que yo estaba haciendo, lo voy a hacer corto, yo estaba haciendo UBA 21, quería decir que yo estudiaba en Rosario para venir acá, porque no existía la parte online, o sea, yo venía cada tanto a rendir los parciales a Buenos Aires para adelantar la UBA y convencí a la directora de ese momento que yo no tenía tiempo para hacer educación física y que me cediera, por favor, la posibilidad de hacer régimen de proyecto, que era que yo iba a rendir la materia, pero teórica, no práctica. Entonces no iba a educación física porque estaba poniendo todo de mí para venirme a vivir a Buenos Aires y me lo aceptaron. Yo, una culpa tremenda, porque lo que más me costaba en la vida era hacer educación física y me estaban aceptando no hacerlo. Y yo dije, bueno, voy a saldar mi culpa cuando a fin de año me tomen el examen y yo tenga que estudiar toda la regla del vóley, toda la regla del handball, toda la diferencia entre potencia, fuerza y elongación. Y bueno, ahí me voy a redimir porque lo voy a tener que estudiar aunque no me guste. Y llegó diciembre y no me tomaban la prueba porque no se la tomaban, porque yo era la única en esa situación. Y entonces yo fui a pedir que me tomen la prueba, a preguntar que me iban a tomar al chileno, que era, me acuerdo hasta el día de hoy, que era el director del Departamento de Educación Física, y él me miró y me dijo, ya está, andate a Le Buenos Aires. confió. ¿Ustedes me van a aprobar igual? Sí, andate a Buenos Aires. 10 me puso, así delante mío, y yo no había ido a una sola clase. La cuestión es que yo hasta el día de hoy, una vez por semana, sueño que debo educación física, que ese título es una mentira, el de la secundaria, porque yo debo educación física. Wow. Y no tengo que hacer nuevos actos psicomágicos porque Claro, sí, sí, sí. no Bueno, si logro querés te hago rendir de educación profesora de física. vóley. Si querés ¿Vos sos profesora de vóley? No, 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 pero Ah, te hago de ah, profesora, te tomo el examen. Soy bien autoritaria, bien rígida. un test de Cooper, algo así. La culpa, ¿no? El no poder aceptar, el no poder recibir un regalo, porque lo que me dijo ese Ah, hombre es, vos te ajá. querés ir, vas a ir a buscar tu futuro, ya está la educación física, nada, ¿de qué me sirve que te estudie la leche del vóley? Eh, y yo lo podría haber recibido como un regalo y entendido que igual di todo para otras materias, Sí, pero y no. ahí es un ejemplo de cómo la culpa toma todo, ¿no? Porque vos en tu discurso decís, ese título no valió, todo, ¿no? Entra Todo, porque todo, claro. todo tu recorrido.
no solamente educación física. Y Y porque me así. faltó una materia, entonces yo no estoy recibida según yo. Eh, y a ver, sí, es loquísimo que el inconsciente siga ahí dando vuelta cuando yo puedo despierta decirme a mí misma, ya está, Gloria, o sea, Ujú. no da. No siento culpa cuando estoy despierta, pero cuando estoy dormida, lo mezclo con la maternidad, siempre vuelvo y explico que tengo una hija de 3 años, que por eso no puede rendir, no fue así el orden de las cosas, Ujú, ujú. pero me doy cuenta que la culpa no me acompaña desde la maternidad, me acompaña desde siempre. Y que después he sentido también, ahora te pregunto por tu biografía de la culpa, he sentido muchas veces culpa por cosas que no me correspondía sentirlas, ¿no? Por no cuidar lo suficiente a mi mamá y yo era una nena, por no haber estado el último tiempo de la vida de mi tía abuela, que era como una abuela, porque yo ya vivía en Buenos Aires y no sé, por no haberla llamado más, por no haber... Y también era mi vida y estaba pagando el precio de mi libertad por ser la hija extramatrimonial, y ahí yo no tengo nada que ver, pero también la culpa de que mi papá engañó a su mujer. Entonces, también reconozco la culpa que no está ligada realmente a ninguna responsabilidad. Ujú, ujú. Y es Bueno, pero lo loquísimo. que sí iba quizás con lo de la responsabilidad es saber de cómo puedo hacer para hacerme responsable de liberar esto, ¿no? De darle un cierre, porque la culpa es la que nos deja con los sueños vigentes todavía, Total. también. Em, ¿En qué momento sentiste culpa así fuerte que te acuerdes? en muchos momentos. Pero ahora que lo nombrabas así, como haciendo una recapitulación de la biografía, me vino un momento en que yo estaba con mi papá y mi mamá caminando, nunca me voy a olvidar, salíamos de Alparamis. Alparamis, para quien no sabe, es un local rarísimo, único, que queda en la calle Libertador, que vende todo el año cosas de Navidad. No se sabe bien qué venden, Me pero muero. todo el año. Es un local enorme, además en Libertador, de la altura de la Quinta de Olivos, está como a una cuadra. Ahora ya no, ahora si vas fuera de Navidad, venden lo que venden muchos locales, que son velas Pensar. claro, como un bazar top, ¿no? Pero en los 90, que era cuando yo iba, eh, era mágico, como para ir a un niño, pero era raro de esto, ¿no? Bueno, dato de color. Entonces, salimos del Paramis, empieza a llover, mi papá me carga a UPA y yo, no sé, tendría 5 años, y yo no sé qué movimiento hago, que lo hago caer y se le rompe su reloj. Mira cómo lo dije, ¿no? Wow. Lo hago Lo caer. hago caer. Eh, me acuerdo que tanto mi papá como mi mamá me retaron en ese momento, como: "Mirá lo que hiciste, se rompió el reloj". Eh, es el día de hoy que yo les he preguntado por esa escena y ellos no la No se recuerdan, acuerda. porque claramente ahora que soy madre también hay momentos donde yo puedo decir: "Che, no, no da que hagas eso, tú". Y en el relato en mí quedó como que había casi matado a mi padre, ¿no? Claro. Y a su reloj, que de hecho mi papá ni siquiera se acordaba del reloj, o sea, claramente para él fue una película y para mí otra. Pero te Eh, retaron, ¿recordás algo así como o ¿Cómo verle la qué? cara medio te retaron o recordás verle la cara medio desfigurada como Sí, como y recuerdo se ro como esto de que los 2 estaban como mm, enojados, ponele, conmigo. Em, entonces también algo que se me jugó mucho en la vida también por ser hija única, que era cuando papá y mamá me retaban, yo sentía que eran 2 contra 1. Era un claro. los números no daban ahí. Y bueno, ahí siento como ese lugar donde como una escena muy, muy clara donde me sentí culpable de algo que, ya te digo, como masificado, ¿no? Quedó ahí saboreándose con casi como una película de terror, como si hubiera matado a alguien. Y después otra que me viene también, ya yendo hacia la adolescencia,
yo cuando tuve mi primera relación sexual, el chico con la cual lo tuve tenía novia. Ujú. Y, años después le escribí un mensaje a ella, Guau. sí, pidiéndole perdón, porque en ese momento encima la mina era mucho más grande que él, entonces, no sé, como algo de yo no la vi, no vi que lo que podía también, ser para vos esto, y bueno, y te quiero pedir disculpas. Pero saboreado desde cierto lugar culpógeno, sí, sí, Y pedir disculpas, sí, ¿elimina la culpa? no, yo siento que no, yo siento que, o sea, en realidad la pregunta Mm, es muy general, porque depende. ¿cómo? Yo le pido disculpas a mis hijos todos los días Ah, y todo vuelve a empezar. A los 2 claro, minutos la culpa claro. vuelve a empezar. Sí, por eso puede ser como, inclusive hasta pues es parte del mecanismo, el mecanismo, ¿cómo se dice cuando no es algo copado? Bueno, no me sale. Ahora, degenerativo que trae la culpa, ¿no? Esto de la muletilla que empieza a tomar lugar, pero siento que el perdón en ciertas situaciones es una reparación también. Sí, claro. Em, Y hay veces que realmente se puede saldar la culpa porque si tenés la posibilidad de reparar, eh, y no es tan vincular, digamos, si yo te rompo un vidrio, tengo la posibilidad de mm, ir a comprar otro y dejártelo prácticamente igual o mejor, seguramente te pida disculpas por todos los daños ocasionados, pero en algún momento eso mm. empieza y se cierra. Creo que es mucho más difícil cuando uno no tiene la posibilidad de reparar con, con un regalo, con un objeto, con algo que puedas comprar, Sí, una compensación. una Sí. compensación, sí, sí. Bueno, y Sí. bueno, esto me sale decir, muchos varones creen que compensan la culpa con dinero, a veces con los propios hijos, y ahí no funciona, porque la falta vincular es así, no se compensa. Si yo te rompo algo, sí, pero si no, no se compensa con dinero. Y después hay una culpa que yo trabajo mucho en duelo, que aparece un montón, que es la culpa de yo podría haber hecho otra cosa para que el otro no se muera o no se vaya. Ajá. Em, es muy recurrente. Hay veces que es muy difícil de acompañar porque sí hay algún hecho concreto. O sea, sin ir más lejos, me acuerdo una mamá que le dio un alimento a su hija y no sobrevivió porque se atragantó, digamos. Entonces, qué difícil es trabajar, porque si yo no le hubiera dado, si yo no lo hubiera hecho, si yo hubiese escuchado que esa uva no se daba de esa manera, em, Mm. y ahí está toda la otra parte que es si realmente podemos evitar Mm. estos puntos de inflexión en la vida. em, Pero me parece hermoso cuando aparece esa culpa porque nosotros desde la tanatología trabajamos por no retirarle la culpa a la persona. O Ujú, sea, por ujú. dejar que esa persona se relacione con la culpa, por no, o sea, no buscamos los argumentos para que el otro entienda, no, pero mirá, vos Mm, si llamabas 10 minutos antes igual podía pasar lo mismo. No buscamos el argumento racional, sino que entendemos muchas veces la culpa como una máscara que nos permite tener cierta distancia con el dolor. El dolor de la culpa a veces es más soportable que el dolor del misterio, de lo imposible, de lo que no tiene imposible, control. sí. Lleva más tiempo conectar con ese dolor. Entonces, no tratamos de sacar la culpa, sino tal vez de ir acompañando la transformación en algún tipo de reparación. Entonces, nosotros creemos que el otro no tiene la culpa, pero si el otro la siente, bueno, ¿qué puedes hacer con eso? La puedes escribir, la puedes compartir, querés hacer una campaña para que a otro no le pase lo que a vos te pasó, querés difundir, digo, ¿dónde aparece el acto donde yo me abro, ¿no? A la vulnerabilidad de mi propia culpa y la puedo ofrecer al mundo a modo de reparación o de servicio? De hecho, hay una mamá que adoro, que se llama Celes, que dejó su relato en mi libro Duela, y además tiene una cuenta hermosa que se llama Mundo a lo lado,
Ay, que sí, los sigo su ellos primer todos. hijo Lolo Mm. falleció porque ella no vio que venía y puso en marcha el auto hizo un movimiento que ni siquiera fue arrancar, o sea, fue un movimiento, bueno, igual no sé para qué explico esto, como si estuviese justificándola, pero hizo un movimiento con el auto porque iban a ir de paseo con el niño y el nene se adelantó y falleció con el impacto del auto. Eh, y ella y él hicieron un trabajo hermoso, hermoso, Mm. que tiene que ver con desculpabilizarse, ¿no? Y creo que es un súper ejemplo porque acompaña a un montón de familias. Y la muerte de su hijo, además de que era su primer hijo, su único hijo, es de esa manera, es particularmente trágica. Otra persona podría haberse suicidado y con razón. Mm. Eh, entonces me parece hermoso cuando una persona puede ponerse por encima de la sensación de culpa y de la mirada de los otros también, ¿no? Bueno, me fui por las ramas, No, pero me encanta que toquemos también la culpa en relación al duelo, porque creo que además, esos 2 esos 2 ejemplos, esos 2 casos que conozco, al de la mamá de Lolo, em, trae también como esta validación que podemos estar teniendo de la culpa con la fuerza que tiene también para para aportarnos algo sobre la existencia, ¿no? Por eso digo, no desterrar la culpa. La idea no sería desterrar la culpa, porque es una emoción y por algo está, y creo que puede tener su fuerza, como en el caso de estas 2 madres que trascienden, esa primera capa. Em, y también creo que hay mucha culpa en relación a los vínculos cuando se terminan, el qué podría haber hecho, ¿no? No necesariamente es la total. muerte física, ¿no? Sino también en la muerte de lo que no es, lo que no va a ser, eh, qué podría haber hecho para que el otro se quede, qué podría haber cambiado. Y si nos permitimos el aprendizaje, muchas veces realmente la sensación de pérdida, más allá de la culpa, pero la sensación de pérdida nos permite hacer cambios en los próximos vínculos. A mí aquellas cosas que más me dieron culpa en vínculos anteriores, como por ejemplo la infidelidad, leve a mi modo de ver, pero mía hacia una pareja, em, hizo que transformara completamente mi modo de relacionarme con mi nueva pareja. Como si hubiese aprendido que yo no quiero cargar con eso. O sea, que yo no, ya la viví, ¿no? Entonces, me parece interesante cuando nos permite reformularnos y cambiar cosas para vínculos futuros. Después hay, para mí no entramos de fondo en la culpa de ser madres, en la culpa como madres. Creo que esa es una de las más difíciles porque nuestros hijos son lo más sagrado que tenemos y realmente tenemos miedo de cagarles la vida porque además nos llenan la cabeza con que los primeros años, los primeros 1000 días, los primeros 7 años. Entonces es como que cualquier cosa que estás haciendo prácticamente es estar apostándole a un futuro u otro, ¿no? A ver si lo pongo acá y acá va, no, en realidad le estoy poniendo este futuro, en realidad este. Em, y ahí es muy difícil priorizarse, y en mi caso, que yo me priorizo mucho mi trabajo, creo que por el modelo de madre que tuve también, Mm. y me siento ahí repitiendo la historia como, no más amor, pero sí más atención, tiempo y dedicación puesta en el desarrollo personal del laburo que en la maternidad. Eso me da un montón de culpa, pero al mismo tiempo es una elección que sostengo con la culpa Ujú, ujú, y con la incertidumbre de si esto no les va a cagar la vida. ujú. Eh, y bueno, no sé a dónde iba, pero a que es atávico, es muy profunda la culpa como madre y que bueno, y que a veces es cierto que podríamos hacer más, porque si no siempre es como el discurso es, bueno, pero nos estamos pidiendo más de lo que podemos. Sí, obviamente jugar 24 horas no. Yo podría jugar un poco más.
Yo podría esforzarme un poco más en algunas cosas. Siento que no puedo y no quiero, o sea, no puedo. Elijo otras cosas porque también mi mundo interno muchas veces es muy difícil de atravesar. O sea, yo sigo trabajando los conflictos que traigo de la infancia y entonces tengo ciertos apoyos que tienen que ver con mis propias adicciones cotidianas, que son la comida, el trabajo, y que de alguna manera me regulan. Entonces yo no puedo renunciar hoy a lo que me regula, aunque estaría buenísimo que me regule otra cosa, Ujú. porque de alguna manera es lo que me permite sostenerme cuerda. Y bueno, y trato de ir por ahí, entender que la culpa es el precio de vivir esa realidad. Interesante esto que acabas de decir, Gabriela, y siempre gracias por tu honestidad, porque creo que a la que nos estén escuchando, las que te estén escuchando, muy probablemente con esto último que decís, vienen disparadores por varios lados. A mí me llevaste a una escena que hace poco me pasó. Yo estoy en un momento que tengo que cambiar a Zaira de la escuela porque realmente no puedo pagarla, ¿no? Ujú. Me encanta lo que le dan, el grupo de amigas que tiene, y me genera culpa no estar pudiendo, no darle eso, ¿no? Y hablando con la directora, ella me dice, bueno, pero como comprendé el momento en el que está Zaira, y le dije, yo comprendo el momento en el que está Zaira. Le digo, también comprendo en que si yo tengo una deuda todos los meses de 700.000 pesos, evidentemente no va a salir nada bueno de mí como madre, porque voy a Obvio, ser una madre requete contra estresada, ¿no? obvio. Entonces, bueno, estas regulaciones que necesitamos, aún sabiendo que hay escenarios que podrían ser más perfectos que otros, saber qué es lo que está haciendo en este momento para nosotras, y en relación a la maternidad también como ese gran lugar donde primero nos tenemos que dar a nosotras mismas para poder seguir dando. Y muchas veces es tan fuerte lo que acompaña la maternidad, porque ni hablar que le tenemos que sumar una parte importante que es la crianza es compartida, así sea que el padre esté o porque el padre no esté, se Total. comparte con esa figura en ausencia o en presencia. Em, entonces, no solamente el diálogo interno de lo que a mí me pasa, sino una relación muy, eh, no sé, muy visitada por otros. Qué buena esa frase. Mm, sí. Em, Y aparte el que está, o sea, el que hace es el que se equivoca. Entonces ahí se me viene la imagen de nuevo de estas dos mamás y la muerte de sus hijos. Y bueno, ¿y dónde estaba el padre, no? O sea, claro, el que está ahí, el padre, y no solo el padre, porque creo que la tribu es importante. El padre, los tíos, los sí, abuelos, digo, no, no es por responsabilizar a todo el mundo, pero la crianza es muy importante que se reparta, muy importante. sí. Y no están para nosotros y nosotros tampoco estamos muchas veces para ser el apoyo de nuestras amigas, hermanas y, eh, qué sé yo, ese vacío que queda dentro con la culpa y también volver al principio, ¿no? Vuelvo a la sensación de es el precio, no solo por la libertad, por elegir. Cuando uno elige un camino, te da culpa no haber elegido el otro. Cuando uno elige el poner la atención, que es el bien más sagrado de esta época, el tiempo y la atención en algo, te da culpa no estar poniéndola en otra cosa, así sea no estar lavando los platos. O sea, no sé si a vos te pasa, reconozco que estoy atormentada por mi parte culposa, que la tengo como muy inflada, muy grande adentro, que tengo que aprender como a inflar también la parte más compasiva, porque todos tenemos todas las Claro, partes. sí. Pero es muy neurótico lo mío. Yo estoy acá con vos pensando que tendría que estar haciendo otra cosa y hago otra cosa pensando que tendría que estar haciendo otra, y ese tendría Mm. está colmado de pequeñas culpas. Pero mi respuesta a mí misma es, bueno, hay que elegir. Y hay que renunciar. Cuando uno elige hay que renunciar. Y si renuncias, puede que te dé culpa a renunciar a lo que estás renunciando. Sí, y también acá es como muy valioso dónde está
me venía esto como del el tirano o tirana interna o la fuerza compasiva. Cuando la culpa aparece, bueno, ¿cómo habla la culpa? Porque es muy distinto si la culpa te manda al rincón y te inhabilita, que si la culpa es, bueno, vamos a ver cómo podemos seguir el día, eh, haciéndolo de otro modo, quizás la próxima, ¿no? Teniendo una mirada más compasiva, podría ser. Eh, yo reconozco que en las cuestiones que tienen que ver con, em, con mis hijos y con las tareas compartidas, siento culpa y de hecho también ese es mi modo de demandar. Por ejemplo, una culpa conmigo misma. Si yo paso por la casa y veo ropa tirada y no la levanté, que no es lo común, pero y no la levanté, siento culpa Ujú. por no hacer eso. Entonces, cuando la otra persona que convive conmigo la deja tirada, veo cómo ahí aparece ese tirano o tirana que estoy nombrando, ¿no? Ese enojo, porque Sí, si yo no me lo permito a mí misma, no te lo permitas vos. claro, exacto. Por eso digo, la culpa para mí tiene mucho de rigidez, mucho de, bueno, Sí. esto, si entra acá está bien y si no entra acá, eh, te voy a marcar con el láser, como hacen los guardaespaldas, ¿viste? Los guardaespaldas, los del Sí, sí, boliche, sí. ¿viste? Em, sí, em, Hay y que sí, escucharla. sí hay algo que también me doy cuenta, que tengo una asociación por mi familia, porque también tengo una madre y lo traje muchas veces acá, que ella es workaholic, trabaja mucho y siempre está ocupada, ¿no? Como que hay algo que la llamás y a mi mamá le encanta contarme que está Está trabajando ocupada. mucho, que está trabajando mucho. Y me doy cuenta que a veces cuando ella me llama, yo también le exacerbo eso. En la relación como que me da culpa que yo estoy quizá tomando un mate y ya Claro. está trabajando. Eh, y bueno, hay como también ahí, ¿no? Hay un maltrato del ocio. Ay, sí, total. Y con las madres, además es para otro capítulo, pero se nos juega también a veces el resentimiento y el tratar de hacerle sentir culpa al otro, Ah, ¿no? sí. Es no solo con las madres, pero uno tiene un mecanismo también de generador de culpa, como una forma también de vengarse, de venganzas cotidianas. Yo, por ejemplo, cuando mi mamá me pregunta cómo estás, mal, agotada, tremendamente mal, y digo, ¿es para que me mire más? No, no necesariamente, es para que, o sea, a veces es verdad, pero la sensación es, hacete cargo. Yo tengo la cabeza destrozada por culpa de alguien. No, súper infantil, porque ya está, o sea, hace Sí, 30 sí, años que sí. yo podría haberme dado la vuelta a eso, pero bueno. Y ella me dice, ¿cuántos años más me vas a hacer pagar? O sea, error. Le digo, no, no, tranquila, tranquila, pero hay una parte mía resentida. Eh, ¿Y cómo se nos o sea, es para otro capítulo, pero no lo siento así con mi papá, y sin embargo fue el gran faltante. Mm, Cómo se me juega mucho más con quien me dio. sí, sí, sí. Bueno, eso yo también lo veo en mis amigas, lo veo en la mayoría de las mujeres. De tanto reproche con la madre y sin embargo el padre siempre tiene un brillo particular en la historia y lo veo, hoy en día lo veo en mi hija también. También. Pero bueno, también siento que está unido, que a veces me cuesta asumirlo, creerlo cuando lo veo en el caso de mi hija, porque me duele, me toca, em, me enfurece también por momentos, pero que es porque en mamá hay un espacio seguro.
Entonces hacemos protesta, hacemos caprichito, donde sabemos que podemos volver. Qué lindo. Qué lindo, ese modo de verlo que me parece tan certero. Ujú. Bueno, podemos hablar de los padres la próxima también, ahora que no Hablemos, tenemos o ni de la hablemos. relación con los hombres, qué sé yo, vamos a ir surfeando Total. las capas. Bueno, estamos llegando al final de este capítulo, el episodio de la culpa, súper productivo. Yo que leo todo en términos de productividad y eficiencia, porque cada vez que hablo con vos siento que es mejor que una sesión de terapia. Me voy reflexionando, profundizando, reversionándome, así que Sí, gracias. amiga, gracias. Gracias por la ampliación y por la posibilidad de que nombremos, que las escuchemos también. Como siempre traemos en este último momento del episodio, son muy bien recibidos los comentarios, los mensajitos al Instagram con sus sensaciones, repercusiones internas y también con las diferencias, ¿no? Bueno, te hago de profesora de y cuando quieras, amiga. Hermoso, hermoso. Y comenten, es lindo saber que están del otro lado y ustedes creen que lo sabemos, pero no. Necesitamos la devolución y también que nos cuenten sus historias. Capaz que Sí. hacemos vivo la próxima de Instagram, así si se conectan justo en ese momento podemos intercambiar un poco. Actuar. Bueno, gracias, gracias, gracias por traerlo y gracias por escucharnos. Gracias, hasta la próxima.